Secretario, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Al contrario, secretario, gracias. Le quitamos unos minutos. Sabemos que están en reunión, pues viendo este tema justamente de la frontera sur. ¿Cómo podría decirme están las cosas en este momento de la tarde, después de horas muy tensas, muy calientes que se vivieron hace rato, secretario? Primero, Azucena, el día de ayer habíamos llegado a un acuerdo en el cual con los líderes de esta caravana migrante, acuerdo público con megáfono. Sí, lo escuchamos hace un ratito justamente. Le enviaré el video si usted me lo permite. El audio es bastante claro. Sí, lo escuchamos hace un momento. Se les dijo que los íbamos a recibir, sí, que desde luego México los recibiría, pero que lo necesitábamos hacer de acuerdo a nuestras leyes y de forma ordenada, que si intentaban pasar de forma irregular y violenta, sobre todo en esos grupos, pues la ley migratoria iba a obligar a que se les retuviera y pasaran a una estación migratoria, que mejor era este acuerdo y lo podíamos hacer de forma ordenada, sobre todo a niños, a mujeres embarazadas y adultos mayores, y que comenzáramos a hacerlo. Aceptaron el acuerdo. Así es. Y el día de hoy, ignorando lo que habíamos acordado con ellos, trataron de forma violenta un grupo de aproximadamente 6,000 personas de ingresar a territorio nacional, y la decisión que se había tomado sobre este particular es que no participaría ejército ni fuerza armada alguna, que lo haría autoridades civiles sin armas, acompañados del 5º visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los estaríamos convocando permanentemente a que para entrar a territorio nacional cumplieran con nuestras leyes, que además los íbamos a dejar entrar, pero que lo pudiéramos hacer de forma ordenada. Ya teníamos hasta el espacio con médicos, con ambulancias para que los revisaran, con albergues, y que pudieran entrar sin mayor problema a nuestro país, entendiendo sus circunstancias. Y eso no lo respetaron. Afortunadamente solo hay heridos en este momento, y hay una situación muy tensa, porque están los migrantes hondureños, hermanos hondureños y centroamericanos del lado de Guatemala, pero hemos entablado ya diálogo de nuevo y esperamos que ahora sí cumplan con acuerdos que ellos mismos se dieron y hagamos lo que nuestra política migratoria ha sido un distintivo: respeto a los derechos humanos y consideración a la condición del migrante. Ayer se había llegado a un acuerdo con los líderes de los migrantes para permitir el ingreso de manera ordenada a nuestro país. Es decir, secretario, nunca fue la intención cerrar las puertas a los migrantes a México. Desde luego, la posición siempre fue muy clara. A los líderes se platicó con ellos de que las puertas de México estaban abiertas, que nuestro país respeta derechos humanos, la condición del migrante, y que lo hiciéramos de forma ordenada. Hoy pasó que, bueno, pues por el tumulto, por el anonimato, la desesperación, el cansancio, porque estos hombres, mujeres, niños llevan muchas horas caminando, están desesperados, quieren salir de la pobreza. Entendemos, bueno, tratamos de empatizar lo más posible con esta tragedia humana que significa la migración. Se rompe el cerco, se rompe la valla, entran y se está señalando muchísimo el uso de gases lacrimógenos por parte de los elementos de seguridad mexicanos, secretario. Jamás hubo un solo instrumento que pudiera ser considerado de agresión o de coacción sobre migrante alguno. La instrucción que se dio, y ahí está el 5º visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que era policía desarmada, que no se lastimara al migrante y que solamente se hicieran acciones de defensa si se ponían en riesgo la integridad de los elementos de la policía, que es una fuerza civil, y eso se hizo. Debo decirle a Azucena que perversamente mandaron por delante a niños, a mujeres embarazadas y a gente de la tercera edad para que fueran los que presionaran la reja de entrada a territorio nacional. Y afortunadamente la forma de reacción de la policía mexicana, que fue ejemplar, impidió que hubiera una desgracia, y los que resultaron heridos fue un reportero o reportera de un periódico nacional y policías nuestros, y un migrante al que atendimos en México nosotros de inmediato, atingentemente, afortunadamente. Déjeme preguntarle algo que también he leído. México no se convirtió en el muro de Donald Trump con los migrantes.
O sea, la intención de México no es ser el muro ni el filtro de Donald Trump con el tema de migración. No lo hemos sido. Por eso ha sido tan ríspida la relación con el gobierno norteamericano, porque ellos solicitaban cosas que el país desde luego no iba a aceptar, como cuáles, como que nos convirtiéramos en un llamado tercer país seguro. Significa eso la constitución de grandes campos de refugiados, en lo que ven si a cada uno de esos posibles refugiados le dan asilo en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso desde luego no lo íbamos a hacer. O que detuviéramos las caravanas migrantes y estuviéramos haciendo deportaciones masivas. Incluso llegaron a ofrecer dinero, $20 millones para que los pudiéramos utilizar en ese propósito, y el gobierno mexicano les dijo con claridad que no aceptábamos ni medio centavo de dólar. No estamos haciéndole el juego sucio a los Estados Unidos, y sí estamos informando con claridad que esta caravana en particular está en medio de dos coyunturas políticas donde hay muchos intereses y población vulnerable, por desgracia. Por un lado, lo que pasa en Honduras, donde un, entiendo, opositor que fue dirigente político y miembro del Congreso hondureño convoca a esta caravana migrante. Y por el otro lado, un proceso electoral de elecciones intermedias en los Estados Unidos, donde justamente en esas fechas en que hay ese proceso electoral, y este es un tema muy delicado, estaría llegando la caravana hacia los Estados Unidos de Norteamérica con grandes riesgos para la población. ¿20 millones de dólares, secretario? Sí, es lo que nos ofrecían, de dinero además no gubernamental, sino recaudaciones de fondos privados, que agradeciendo mucho el gesto de querer apoyar las labores de migración económicamente, es imposible que el gobierno mexicano pudiera aceptar un centavo. Así es. Ahora, no nos queremos, déjeme si yo lo digo y espero que lo pensemos mucho, los mexicanos no nos queremos convertir en Donald Trump, no queremos que el gobierno mexicano sea como el gobierno de Donald Trump, que maltrata a los migrantes, aunque también sufren en la frontera sur, que es un tema del que también nos tendremos que ocupar. Secretario, usted lo que me dice es que el gobierno mexicano está dispuesto a recibir a los migrantes de manera, solo la condición es que sea de manera ordenada. Así es, de respetarles la condición de migrantes, y para esto no son solo palabras, hemos tomado acciones. Al día de hoy, desde junio, hemos repartido 80,000 CURPs, que son documentos de identificación a migrantes que no tienen documentos, migrantes ilegales, pero que están tramitando su estancia en el país, su legal estancia en el país. Les entregamos su CURP, que es un documento de identificación que incluso les permitiría trabajar y que los empodera para no ser sujetos u objetos de extorsión o de vejación alguna. Y hemos solicitado, formalmente lo hemos propuesto, que veamos a la migración para darle un componente regional y que se puedan generar programas de migración laboral ordenada, seria, atendiendo a las vocaciones productivas, y empezar a trabajar de una manera mucho más coordinada entre los países, más que en las discusiones sobre el tema migratorio. Claro, yo soy de las que piensa que, bueno, pues los migrantes no nos van a quitar empleo, no nos van a quitar riqueza, al contrario, bueno, pues si se hace de forma ordenada podemos ser un país más rico, pero bueno, ese es mi punto de vista. Sin embargo, hoy Donald Trump pues agradeció al gobierno mexicano que esté frenando la caravana de migrantes y dice no van a entrar a este país, o sea, a Estados Unidos, pero agradece al gobierno del presidente Peña Nieto el que detengan la caravana. Lo interpretó mal, ¿no, secretario? Bueno, para fines de su propia coyuntura electoral, desde luego cualquier discurso político que parezca que apunte en esa misma dirección es útil, y nosotros eso lo vemos con mucho respeto, del mismo modo que rechazamos enérgicamente cuando también en esa coyuntura lo que se hace es, antier, criticar duramente al gobierno mexicano con cosas que desde luego no admitimos y pedimos una relación de respeto. Lo que hizo el gobierno de México, y además está abierto, documentado, filmado y videograbado, es atender a sus leyes, atender a los mejores espíritus que marcan los respetos a los derechos humanos y las convenciones en la materia de migración, y decir, desde luego entren al país, hagámoslo de forma ordenada y veamos cómo podemos ayudarles a su propósito que tienen. ¿No hay detenidos? No hay detenidos en este momento, salvo una persona, mexicano, que tiene que ver con un asunto de tráfico de personas, no con un tema de migración, que nosotros no criminalizamos la migración, criminalizamos a quienes son criminales
traficando con el dolor humano de un migrante. Irineo Mujica, el representante de la organización Pueblos Sin Fronteras, ¿está detenido? Está detenido, entiendo que ha estado declarando y que sobre este particular pues decidirá la autoridad competente, que desde luego en este momento no es la Secretaría de Gobernación. De los 6,000 migrantes que ustedes tienen más o menos contados en esta caravana, secretario, ¿cuántos ya han realizado a esta hora de la tarde el trámite migratorio, digamos? Estamos recibiendo ya los primeros 200 y esto con certificación médica, con equipo especial, con apoyo además de gobiernos del estado de Chiapas, y también está muy solidario el gobierno del estado de Campeche y de Quintana Roo, para que si se necesitara que ellos nos ayudaran a proporcionar albergues por la cantidad de gente que viene, que nuestra estación migratoria no tiene esas capacidades para poderlo recibir, esto pueda ocurrir en las mejores condiciones. Y todo esto a través de autoridades civiles. A este ritmo pues se van a tardar mucho, ¿no? En permitir que los 6,000 sigan avanzando. Lo importante es empezar a hacerlo, y si hay buena voluntad podemos apurar todo lo que sea posible dentro de lo que las capacidades que tenemos nos lo permitan. No es un tema aquí del deseo, el deseo desde luego es que esto se respete, el tema de la condición migratoria, respeten a nuestro país, a nuestra gente, a nuestras leyes, pero sujetos a pues nuestras capacidades de recepción. Jamás en la historia del país había llegado tal cantidad en una sola en un solo convoy, digamos, de nacionales hondureños. El único recuerdo que hay de una situación similar, que no tiene precedente, no es el mismo caso, es el de guatemaltecos hace más de 30 años, y por condiciones distintas. De hecho, ninguno de los supuestos que dice la legislación migratoria mexicana para dar la calidad de refugio en este momento se reúne por alguno de los connacionales hondureños. Sin embargo, estamos ayudando en todo lo que se puede dentro del marco de la ley. Bueno, pues vamos a estar atentos, secretario. Van a entrar todos de forma ordenada. Ya hay un acuerdo nuevamente que esperamos no se vuelva a romper. A las órdenes estamos, Azucena, y un placer estar hablando contigo y con todo. Al contrario, gracias por el tiempo, secretario. Gracias. Bye. Buenas tardes, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.